Existe un capítulo en la Biblia que los pastores evitan en los cultos de domingo. Un relato tan perturbador que muchos predicadores pasan de largo por él, fingiendo que no existe. Génesis 19. No termina cuando el fuego desciende del cielo. Lo que sucede después, en una cueva oscura en las montañas de Zoar, revela el lado más sombrío de la naturaleza humana y expone cómo el trauma puede destruir a una familia entera en una sola noche. Antes de continuar con el video, ¿quieres fortalecer tu vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarte. Haz clic en el enlace de la descripción y ayuda a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Existe un capítulo en la Biblia que los pastores evitan en los cultos de domingo. Un relato tan perturbador que muchos predicadores pasan de largo por él, fingiendo que no existe. Génesis 19. No termina cuando el fuego desciende del cielo. Lo que sucede después, en una cueva oscura en las montañas próximas a Zoar, revela el lado más sombrío de la naturaleza humana y expone cómo el trauma puede destruir a una familia entera en una sola noche. Esta es la historia que pocos tienen el valor de contar por completo. Piensa en el escenario. Un hombre de aproximadamente 60 años acaba de perderlo todo. Su casa, sus bienes, sus yernos, su esposa, transformada en una columna de sal ante sus propios ojos. Lo no era un pagano cualquiera. Era sobrino de Abraham, el patriarca elegido por Dios. Había convivido con la fe, conocía las promesas, había sido testigo de milagros, y ahora estaba sentado en una cueva húmeda, con solo 2 hijas, sin ningún plan para el futuro. Las hijas de Lo no tienen sus nombres registrados en las Escrituras. Ese detalle no es accidental. En toda la narrativa bíblica, la ausencia de nombre frecuentemente indica algo sobre el papel simbólico del personaje. Ellas representan a una generación entera, jóvenes criadas en Sodoma, moldeadas por la cultura de aquella ciudad, testigos de horrores que ninguna mente joven debería procesar. Habían visto a los hombres de la ciudad rodeando la casa de su padre, exigiendo a los visitantes para abusar de ellos. Habían oído a su propio padre ofrecer sus virginidades para proteger a 2 extraños. Y ahora, horas después, estaban huérfanas de madre, refugiadas en una gruta, convencidas de que el mundo entero se había acabado. Considera la geografía. Sodoma quedaba en la región del Mar Muerto, en una llanura que los textos antiguos describían como fértil y bien irrigada, comparable al jardín del Edén, según Génesis 13. La destrucción no fue localizada. Génesis 19 habla de azufre y fuego cayendo sobre Sodoma, Gomorra y todas las ciudades de la llanura. Los estudiosos estiman que al menos 5 centros urbanos fueron completamente aniquilados aquella noche. El humo subía como el de un horno. El valle entero se transformó en un desierto tóxico. Para quien observaba desde las montañas, parecía genuinamente el fin de toda la civilización conocida. Las hijas de Lo no tenían radio, no tenían internet, no tenían ninguna forma de saber qué sucedía más allá de aquellas montañas. El último contacto con el mundo exterior había sido la visión apocalíptica de su ciudad natal siendo consumida por el fuego. Ellas no sabían que Abraham estaba vivo, a pocos días de viaje. No sabían que existían otras naciones, otros pueblos, otras posibilidades. En la mente de ellas, formada por los límites de Sodoma, la humanidad se había acabado. Quedaban solo 3 personas en el planeta, su padre y ellas mismas. Dimensiona esto. Imagina despertar mañana y descubrir que tú, tu padre y tu hermana son los últimos seres humanos vivos. No existe nadie más, ningún vecino, ningún primo lejano, ninguna esperanza de encontrar a otras personas. La responsabilidad de continuar la especie humana recae enteramente sobre tus hombros. ¿Qué harías? Esta pregunta no justifica lo que sucedió en aquella cueva, pero comienza a explicar el razonamiento distorsionado que llevó a aquella decisión. Las hijas de Lo no actuaron por deseo sexual, no actuaron por rebeldía contra Dios, actuaron por un sentido deturpado del deber, la creencia de que, si no hacían algo drástico,
la raza humana se extinguiría. Era lógica rota, basada en información incompleta y trauma reciente. Pero era lógica. El texto bíblico registra el plan con claridad perturbadora. La hija mayor dijo a la menor: «Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra». La expresión «costumbre de toda la tierra» indica que ellas estaban pensando en términos de perpetuación de la especie, no de placer personal. Continuó: «Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». Observa la secuencia. Primero, convencer a la hermana. Segundo, embriagar al padre hasta la inconsciencia. Tercero, ejecutar el acto mientras él no tenía capacidad de consentir o resistir. Cuarto, repetir el proceso en la noche siguiente para garantizar que la otra hermana también concibiera. Era un plan calculado, ejecutado en etapas, con una frialdad que contrasta con la desesperación que supuestamente lo motivaba. ¿De dónde vino el vino? Esta pregunta intriga a los comentaristas hace siglos. Lot había huido a toda prisa de Sodoma, cargando solo lo que podía llevar en las manos. ¿Cómo tenía vino suficiente para embriagarse 2 noches consecutivas? Algunas teorías sugieren que él trajo provisiones de Zoar, la pequeña ciudad donde inicialmente se refugió antes de subir a las montañas. Otras proponen que había viñedos salvajes en la región. El texto no lo explica, pero la presencia del vino indica que, incluso en medio de la catástrofe, Lot encontró una forma de adormecer su dolor. El alcoholismo de Lot no aparece de la nada en esta narrativa. Algunos estudiosos rastrean patrones anteriores. Un hombre que eligió vivir en Sodoma, a pesar de su reputación. Un hombre que ofreció a sus propias hijas a una turba violenta. Un hombre que dudó tanto en huir que los ángeles tuvieron que arrastrarlo de la mano. Lot demostraba señales consistentes de juicio comprometido, debilidad moral y dificultad para tomar decisiones. El vino en la cueva puede haber sido solo un capítulo más de una larga historia de fuga de la realidad. La primera noche sucedió conforme al plan. El texto dice que Lot no se dio cuenta de cuándo ella se acostó ni de cuándo se levantó. Él estaba tan embriagado que no tenía conciencia de lo que sucedía con su propio cuerpo. La hija mayor ejecutó el acto, concibió, y a la mañana siguiente convenció a la hermana de hacer lo mismo. «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre», dijo ella. «Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia». ¿Por qué la hermana menor aceptó? Ella había visto que el plan funcionaba. Había visto que el padre no despertó, no resistió, no lo descubrió. El precedente estaba establecido, y ella también cargaba el mismo trauma, la misma visión distorsionada, la misma creencia de que no había alternativa. En la segunda noche, la historia se repitió. Lot bebió hasta la inconsciencia. La hija menor entró. Y nuevamente, él no se dio cuenta de cuándo ella se acostó ni de cuándo se levantó. La repetición de la misma frase es significativa. El autor bíblico está enfatizando algo. ¿Era Lot completamente inocente en el sentido de participación consciente? ¿O la repetición sugiere un patrón de negación, un rechazo deliberado a enfrentar lo que estaba sucediendo bajo su propio techo, o en este caso, bajo su propia cueva? Los estudiosos debaten este punto hace milenios. Algunos argumentan que es humanamente imposible para un hombre tener relaciones sexuales mientras está inconsciente hasta el punto de no darse cuenta de nada. Otros responden que el texto está describiendo una embriaguez extrema, donde la conciencia está presente pero la memoria no se forma. Un fenómeno que la medicina moderna reconoce como blackout alcohólico. Lot puede haber participado físicamente sin retener ningún recuerdo de lo que hizo. La cuestión de la culpa permanece compleja. Si Lot estaba inconsciente, fue víctima. Si estaba solo en blackout, la responsabilidad se vuelve nebulosa. Las hijas, por su parte, planearon, ejecutaron y repitieron el acto. Ellas tenían agencia. Ellas tomaron decisiones.
pero también eran sobrevivientes de un trauma severo, criadas en una cultura moralmente fallida, convencidas de una mentira sobre el estado del mundo. ¿Dónde termina la victimización y comienza la responsabilidad? 9 meses después nacieron 2 niños. La hija mayor llamó a su hijo Moabe, que significa del padre, un nombre que proclamaba abiertamente el origen incestuoso del niño. La hija menor llamó al suyo Ben-Amí, que significa hijo de mi pueblo. Ambos nombres son declaraciones públicas de lo que sucedió en aquella cueva. No había vergüenza, no había intento de esconderlo. Para aquellas mujeres, ellas habían cumplido un deber sagrado de preservar a la humanidad. Los moabitas y los amonitas, las naciones que descendieron de esos 2 niños, tendrían una relación turbulenta con Israel por los siglos siguientes. Deuteronomio 23 prohíbe que moabitas y amonitas entren en la congregación del Señor hasta la 10ª generación, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. La maldición parece desproporcionada hasta que recuerdas el origen de esas naciones. El pecado de la cueva hizo eco por generaciones. Pero aquí está la ironía que pocos predicadores mencionan. Rute era moabita. La bisabuela del rey Davi era descendiente directa de aquel acto en la cueva. Y si Davi está en el linaje de Jesús, entonces el propio Mesías carga en su genealogía humana el ADN de un incesto cometido en una gruta oscura, miles de años antes de Belén. Dios no solo permitió que esta historia fuera registrada, Él la incorporó al plano de redención. Considera lo que esto significa. El linaje del Salvador no fue protegido de manchas, no fue sanitizado, no fue editado para remover los capítulos inconvenientes. Tamar sedujo a su suegro, Raabe era prostituta, Rute era moabita, fruto del incesto de Lo. Batseba fue tomada en adulterio. Y de estas mujeres, a través de circunstancias que la mayoría llamaría escandalosas, vino el Cristo. La inclusión de Rute en el linaje mesiánico no es un accidente, es una declaración. Dios no descarta a las personas por causa de sus orígenes. El pecado de los ancestros no determina el destino de los descendientes. La gracia es capaz de redimir historias que parecen irredimibles. Si el Mesías puede venir de un linaje manchado por el incesto, ninguna historia familiar está más allá del alcance de la redención. Pero volvamos a la cueva. ¿Qué pasó con Lo después de aquella noche? El texto bíblico simplemente se detiene. No hay más menciones sobre él. No sabemos si descubrió lo que las hijas hicieron. No sabemos si vio a sus nietos nacer. No sabemos si entendió, eventualmente, que el mundo no se había acabado y que su familia vivía a pocos días de distancia. Lo desaparece de la narrativa como entró en ella. Una figura trágica, constantemente al margen de las decisiones importantes, arrastrado por los eventos en lugar de protagonizarlos. Los rabinos y comentaristas judíos debatieron extensamente el significado de esta historia a lo largo de los siglos. Algunos la usan como advertencia contra el alcoholismo. Otros la citan como ejemplo de los efectos devastadores de criar hijos en ambientes moralmente corrompidos. Otros más ven en ella una demostración de la misericordia de Dios, que preservó la vida de Lo a pesar de todas sus fallas y que eventualmente trajo algo bueno, Rute, de algo terrible. Los padres de la Iglesia cristiana generalmente evitaron el tema. Agostinho menciona brevemente que las hijas de Lo pensaron que el género humano había perecido y que eso atenúa, aunque no elimina, su culpa. Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, incluyó el texto sin comentarios extensos. La tradición occidental desarrolló una cierta incomodidad con Génesis 19 que persiste hasta hoy. Piensa en las implicaciones pastorales. Existe una generación entera de cristianos que nunca ha oído esta historia predicada. Niños que crecieron en la escuela dominical aprendiendo sobre Sodoma y Gomorra, la lluvia de fuego, la esposa de Lo convirtiéndose en sal, pero que nunca supieron cómo termina la historia. El silencio no es protección, es negación. Y cuando esos niños crecen y leen la Biblia por su cuenta, el descubrimiento de capítulos enteros que les fueron ocultados
puede sacudir su confianza en todo lo demás que aprendieron. La Biblia no esconde el pecado de sus personajes. Abraham mintió sobre Sara siendo su esposa. Jacob engañó a su padre para robar la bendición. Judá durmió con su propia nuera pensando que era una prostituta. David cometió adulterio y asesinato. Salomón cayó en la idolatría. Pedro negó a Jesús 3 veces. La Escritura es brutalmente honesta sobre la condición humana, y esa honestidad es parte de su credibilidad. Si los autores bíblicos hubieran querido crear propaganda religiosa, habrían editado estas historias. Habrían presentado héroes sin fallas, familias perfectas, líderes impecables. El hecho de que no hicieran eso, el hecho de que preservaran relatos que son vergonzosos, perturbadores, difíciles de explicar, es evidencia de que estaban comprometidos con la verdad, no con las relaciones públicas. La historia de Lot también plantea preguntas sobre el trauma generacional. Sus hijas fueron criadas en Sodoma. ¿Qué vieron allí? ¿Qué aprendieron sobre la sexualidad, sobre las relaciones, sobre el valor del cuerpo humano? La perversión de aquella ciudad no era abstracta para ellas. Era el aire que respiraban, el agua que bebían, la única cultura que conocían. Cuando llegó el momento de tomar una decisión imposible, ellas recurrieron a los únicos recursos que tenían. Y esos recursos estaban corrompidos. Esto no las absuelve, pero las contextualiza. Los niños criados en ambientes de abuso frecuentemente reproducen patrones de abuso, no porque sean malos por naturaleza, sino porque no aprendieron otras formas de funcionar. Las hijas de Lot tomaron una decisión monstruosa, usando una lógica que, dentro de su marco de referencia distorsionado, parecía racional. Ellas estaban equivocadas, pero su error nació de heridas que no fueron elegidas. Observa otro detalle frecuentemente ignorado. Lot ofreció a sus hijas a la multitud de Sodoma. «He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón», dijo él. «Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere». Un padre proponiendo entregar a sus propias hijas vírgenes para ser violadas por una turba violenta. El texto no registra ninguna reacción de las hijas a esa oferta. Pero ellas escucharon. Ellas sabían que su padre estaba dispuesto a sacrificarlas para proteger a extraños. ¿Cómo moldeó eso la visión de ellas sobre su propio padre? Sobre su valor como personas, sobre lo que podían esperar de las relaciones con hombres. Cuando, pocos días después, ellas decidieron usar el cuerpo del padre para sus propios fines, ¿había algún elemento de represalia inconsciente, de inversión de poder, de, ya que él estaba dispuesto a usarnos, nosotras lo usaremos a él? El texto no responde, pero la pregunta flota. La cueva de Lot queda en algún lugar en las montañas al este del Mar Muerto, probablemente en la región que hoy pertenece a la Jordania. Los arqueólogos nunca han identificado el lugar exacto, pero la geografía importa menos que la teología. La cueva representa un espacio de transición entre el mundo antiguo que fue destruido y el nuevo que aún no ha nacido. Un útero de piedra donde 2 naciones fueron concebidas en oscuridad y vergüenza. Los moabitas se establecerían al este del Mar Muerto, en una región de mesetas fértiles. Los amonitas ocuparían tierras más al norte, donde hoy queda la capital de la Jordania, Amá, que deriva su nombre de Amón. Por siglos, estos pueblos serían espinas constantes para Israel. Guerras, opresiones, intentos de seducción religiosa. El pecado de una noche se multiplicó en conflictos que durarían milenios. Pero Dios no terminó la historia allí. 400 años después de Lot, una moabita llamada Rute eligió abandonar a sus dioses y seguir al Dios de Israel. «Tu pueblo será mi pueblo», le dijo a su suegra Noemí, «y tu Dios, mi Dios». De esa decisión nació un linaje que culminaría en David, y de David, en Jesús. La descendiente del incesto se convirtió en ancestro del Mesías. Esto no es coincidencia, es redención deliberada. Dios eligió específicamente a una moabita para estar en el linaje de Cristo, no a pesar de su origen, sino incorporándolo. Lo que Satanás planeó para vergüenza, Dios lo revirtió para gloria. El fruto del pecado de la cueva
se convirtió en parte del árbol genealógico del Salvador del mundo. La historia de Lot termina en silencio, pero la historia de Dios continúa en redención. Las hijas de Lot pensaron que estaban salvando a la humanidad. Estaban equivocadas sobre casi todo. El mundo no se había acabado. No eran las últimas personas vivas, había otras opciones. Pero de una forma que ellas nunca podrían imaginar, su descendencia participaría en la verdadera salvación de la humanidad. No a través de un plan humano desesperado, sino a través del plan divino eterno. Dimensiona la ironía. Dos mujeres traumatizadas en una cueva oscura, intentando garantizar el futuro de la raza humana a través de un acto prohibido. Y milenios después, de su linaje, en otra cueva, la de Belém, nacería aquel que realmente salvaría a la humanidad. No a través de la manipulación o el engaño, sino a través del sacrificio voluntario. No violando el cuerpo de otro, sino ofreciendo su propio cuerpo. La Biblia no escondió esta historia por una razón. Ella necesita estar allí, necesita recordarnos que Dios trabaja con personas rotas, familias disfuncionales, orígenes vergonzosos. Necesita mostrarnos que ningún pecado está más allá de su capacidad de redención. Necesita advertirnos sobre los peligros del trauma no tratado, de las decisiones tomadas en desesperación, de las consecuencias que resuenan por generaciones. Si creciste en una familia complicada, esta historia es para ti. Si cargas vergüenza por cosas que tus ancestros hicieron, esta historia es para ti. Si ya has tomado decisiones terribles basadas en información errónea, esta historia es para ti. No porque justifique el pecado, sino porque demuestra que Dios no desiste de historias que parecen irrecuperables. Lot desapareció de la narrativa bíblica como una figura trágica, víctima de sus propias elecciones débiles acumuladas a lo largo de décadas. Pero su historia no desapareció. Fue preservada, estudiada, debatida por 3000 años, y continúa hablando. Hablando sobre las consecuencias de conformarse con culturas corruptas, sobre los peligros del adormecimiento emocional, sobre cómo el trauma pasa de generación en generación, y por encima de todo, sobre un Dios que escribe derecho sobre renglones torcidos. La próxima vez que escuches a un predicador saltar del Génesis 19, versículo 26 al capítulo 20, sabe que él está escondiendo algo. No por mala intención, tal vez, por incomodidad, por no saber cómo explicarlo, por miedo a que la congregación no esté lista. Pero la verdad no necesita protección. La Biblia sobrevivió 3 milenios siendo leída por entero. Sobrevivirá a un sermón honesto más. La cueva de Lot permanece en algún lugar en aquellas montañas. Probablemente se derrumbó hace mucho tiempo, llenada por tierra y piedras y olvido. Pero lo que sucedió allí no fue olvidado. Fue registrado, preservado, transmitido, para que cada generación pudiera aprender que incluso en las noches más oscuras, incluso en las decisiones más equivocadas, incluso en las consecuencias más devastadoras, Dios aún está trabajando, aún está redimiendo, aún está transformando la maldición en bendición. Ese es el Dios de la Biblia. No un Dios de historias bonitas y finales felices, un Dios que entra en el barro de la condición humana, que trabaja con material dañado, que se niega a descartar a las personas por causa de sus peores noches. El Dios que miró a un linaje manchado por el incesto y dijo, «De aquí vendrá mi hijo». El Dios que tomó la vergüenza de una cueva y la transformó en la gloria de un pesebre. Si esta historia te perturbó, bien. Debería perturbar. No fue registrada para consolar, sino para confrontar, para forzarnos a mirar la oscuridad que existe en el corazón humano y al mismo tiempo la luz que ninguna oscuridad logra extinguir. La noche en la cueva de Lot fue real, el pecado fue real, las consecuencias fueron reales, pero la redención también es real, y ella aún está disponible. Para ti, para tu familia, para cualquier historia que parezca demasiado perdida para ser recuperada. 3000 años después, la cueva está vacía, pero el